Muy buenas, soy David García, lector y escritor aficionado. Hace unos vídeos comenté que los ejercicios de escritura son una manera muy buena de mejorar tu técnica como escritor. Y son algo además que puedes hacer pues, poco a poco, de vez en cuando, y que realmente no te lleva tanto tiempo como escribir un libro, obviamente. Pero lo mencioné como muy de pasada. Y os dije que iba a hacer un vídeo en el futuro sobre los ejercicios de escritura que yo personalmente hago y que me funcionan y por qué. Y este es ese vídeo. 5 ejercicios de escritura que a mí personalmente me funcionan. Lo primero, decir que estos ejercicios realmente son personalizables, porque yo me he centrado en ejercicios de escritura para mejorar los aspectos en los que a mí personalmente me parece que pues voy un poquito retrasado. Pero lo primero es al final cada uno identificar qué aspectos de la escritura necesitáis mejorar. Pues ya puede ser diálogo, puede ser el ritmo, pueden ser las descripciones, puede ser cualquier cosa. Y también decir que no os obsesionéis con hacer ejercicios de escritura. La mejor manera de aprender a escribir es escribiendo. Sin embargo, pues no sé, si escribís, yo qué sé, hacéis 3 sesiones de escritura a la semana, pues una vez cada 2 semanas no estaría mal que le dediquéis una sesión de escritura a hacer 1 o 2 de estos ejercicios para, digamos, ayudaros a desarrollar esos aspectos que pues a lo mejor les falta todavía pulir un poquito. Y sin más dilación, vamos con el número 1. Copiar un capítulo. Este ejercicio es el más sencillo que os voy a explicar y ayuda bastante más de lo que podéis imaginar. El proceso es de lo más tonto. Simplemente tenéis que coger un libro que os guste, me da igual, este mismo, de un autor que os guste cómo escribe. En mi caso sería, pues, El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Y lo que tenéis que hacer es abrir un capítulo, da igual, buscar el principio de un capítulo, aquí está, mira. Cogéis y lo copiáis. Os sentáis en vuestro ordenador con el libro abierto y vais copiando palabra por palabra el capítulo. ¿Para qué os sirve esto? Pues mira, para empezar, cuando estamos escribiendo, muchas veces no nos, digamos, centramos en estructuras y demás porque yo personalmente estoy escribiendo como muy a tope, me pongo en la zona, por así decirlo, y no me doy cuenta de lo que estoy haciendo y luego tengo que revisar mucho. El fijaros en lo que estáis escribiendo palabra por palabra, frase por frase, a lo mejor leéis una frase, la copiáis, y realmente os falta una palabra, tenéis que volver atrás, corregirla, las comas, las puntuaciones. Todo eso, el ir fijándoos poco a poco en lo que está haciendo otro autor que os gusta y que consideráis que es bueno, os va a ayudar mucho a coger costumbres. Costumbres. Si estáis acostumbrados a copiar y de repente aquí pongo un punto, aquí pongo una coma, en esta oración subjuntiva se hace de esta manera, pues igual cuando estéis escribiendo os va a salir de la misma manera. O este párrafo corto, primero un párrafo corto, luego un párrafo largo. Todas esas cosas, si vais poco a poco copiando capítulos de más y más autores, digamos que genera una memoria muscular tanto en los dedos como en el cerebro que luego os va a ayudar al escribir vuestros propios libros. Y luego ya el paso extra de este ejercicio sería que una vez hayáis copiado el capítulo, luego lo cogéis e intentáis reescribirlo con vuestras propias palabras. Pero eso yo personalmente no lo hago todavía. Sé que seguramente sería súper útil, pero todavía estoy en la fase de copiar capítulos. Huelga decir que este ejercicio es para hacerlo en una sesión, dedicarle una sesión y no hacer nada más, porque os aseguro que vais a acabar agotados mentalmente. Número 2. Describir a un conocido. Es exactamente como suena. Es para trabajar las descripciones y el vocabulario. Lo que tenéis que hacer es coger una foto de una persona que os resulte conocida, yo qué sé, vuestra madre, padre, hermana, amigo, pareja, me da igual, lo que sea. Y primero le describís físicamente con todo lujo de detalles, vais por la foto, empezáis el pelo, la cara, los ojos, o sea, todo lo que podáis le describís. Tiene que ser lo más detallado posible. Intentad buscar en internet cómo referiros a ese color de ojos o ese color de pelo en concreto. Decid cómo tiene la barba, si tiene arrugas en algún sitio, las pestañas, las cejas. Realmente cuando nosotros escribimos no describimos a las personas con tanto lujo de detalles, pero es importante saber hacerlo. Y luego ya vamos a lo jugoso, que es la descripción psicológica. Tiene que ser una persona que conozcáis bien, tiene que ser una persona con la que hayáis pasado mucho tiempo y que si alguien os pregunta, oye, ¿cómo es esta persona?, le podráis responder. Entonces lo que tenéis que hacer es simplemente, pues,
como si fuera uno de vuestros personajes en un libro, describir a vuestra madre o a vuestro padre. Psicológicamente, cómo es cuando se enfada, qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué manías tiene. Todo lo que se os ocurra sobre esa persona, escribidlo. Aunque os salga una descripción de 2 páginas, da igual. Lo importante es, digamos, crear no un perfil, sino una descripción de una persona. El que nosotros sepamos cómo es una persona real y ser capaz de ponerlo en palabras, luego nos va a ayudar mucho para crear un perfil de personaje de nuestros personajes de los libros y plasmarlo en párrafos, en prosa. Y os aseguro que funciona. Número 3. Ficción flash o microrrelatos. Este es uno de los más complicados que os voy a explicar. A mí, de hecho, todavía me cuesta mucho pillarle el tranquillo, porque no soy todavía capaz de escribir corto. Entonces, básicamente lo que tenéis que hacer es coger una idea, cualquier cosa pequeñita, y escribir un relato muy importante con principio, desarrollo y final, y si al final puede haber un giro de guión o una sorpresa, muchísimo mejor, en 500 palabras como máximo. Os podéis poner un límite diferente, pero yo creo que 500 palabras es lo ideal. Si lo hacéis más corto, 300 o 400, mejor, pero 500 palabras es suficiente como para que este ejercicio funcione. ¿Y qué es lo que se intenta trabajar en este ejercicio? Pues 2 cosas importantes. La primera, estructura narrativa. Tener muy claro cuál es el principio, el desarrollo y el final. Porque el desarrollo, obviamente, de esas 500 palabras, igual os ocupa 300. Y luego le tenéis que dar 100 palabras al principio y 100 palabras al final. El tener esos límites tan concretos os va a ayudar a esforzaros a ser concisos, a decir lo que queréis decir con la mayor brevedad posible. Y esto ayuda mucho, pues eso, con la estructura y sobre todo con la brevedad, a no usar palabras que no hacen falta usar, porque eso es un error muy de novato que yo todavía tengo que arreglar muchísimo mientras estoy editando, el que realmente no dices y corrió como una exhalación, no, simplemente echó a correr y llegó hasta allí. El simplemente decir echó a correr da una sensación de urgencia mayor que si te paras describiendo cómo corre la persona. A mí, te juro que me pasa mucho y lo tengo que arreglar, pero este tipo de ejercicios ayudan muchísimo porque tienes que contar una historia. Con muy pocas palabras. Y creedme que cuando tienes que contar palabras, buscas cualquier manera de, digamos, ahorrártelas. Número 4. Diálogos sin acotaciones. Este tío está flipado. Este, junto con el que viene después, es uno de mis favoritos y yo lo hago constantemente, sobre todo cuando estoy trabajando en un libro que tiene más de un punto de vista. Una de las cosas más importantes que tienes que trabajar cuando estás escribiendo una historia en el que tienes más de un protagonista a los que les estás otorgando un punto de vista, es que cada uno de ellos tiene que tener una voz diferente a la anterior y se les tiene que distinguir. Cada uno de ellos tiene que ser único cuando estemos en su cabeza o cuando hable. En este caso, obviamente, nos centramos en los diálogos, en cómo habla cada una de las personas. ¿En qué consiste este ejercicio? Pues muy fácil. Lo que tienes que hacer es escribir una conversación sobre cualquier tema entre los personajes a los que tienes que poner puntos de vista en tu libro. Puedes ir a internet. En internet hay miles de ideas pequeñas para escribir, pues, microrrelatos, como hemos hablado antes. De hecho, lo podéis utilizar también para los microrrelatos, para daros ideas. Cogéis una de esas ideas de internet, cualquier cosa, y escribís un diálogo. No tiene por qué ser muy largo, con una página, da igual. Un diálogo, sin ningún tipo de descripciones. Diálogo. Y si queréis poner las acotaciones, dijo tal persona. Si son 2 personas, mejor que sean más de 2 personas, porque al final una conversación siempre, si sabes quién empieza, siempre vas a saber quién pues va después, ¿no? Porque al final una conversación así es como funciona. Pero yo lo hago porque uno de mis libros tiene más de 2 protagonistas con puntos de vista. Entonces, luego borras las acotaciones, la quitas y se lo das a alguien a leer que conozca a esos personajes. Si esa persona es capaz de adivinar el 70% de los que están hablando en cada momento, entonces es que tus personajes tienen una voz propia mientras hablan. Si no, necesitas trabajarlo más. Y este ejercicio te puede venir muy bien para intentar buscar las similitudes entre las voces de los personajes y cambiarlas. A lo mejor le das a una persona que dice los verbos al revés, o que dice mucho oye, cualquier cosa, cualquier tic. Ese tipo de cosillas, de detalles en la voz que todo el mundo tenemos, pues le dan personalidad a los personajes. Y al final es lo que estamos buscando.
Y número 5, el ejercicio de cruzar un pueblo. Este también es sencillo de entender, pero no significa que sea fácil. A mí personalmente me gusta muchísimo. Y lo suelo hacer sobre todo cuando estoy empezando una historia en la que una vez más tengo varios personajes. Pero en este caso no tienen siquiera por qué ser de puntos de vista, porque es un ejercicio que te sirve para conocer a tus propios personajes. La premisa es súper sencilla. Un pueblo, lo que sea. Puedes buscar incluso una imagen de un cuadro, o lo que sea, me da igual. Entonces pones a tu protagonista en la entrada de ese pueblo y lo tiene que recorrer caminando sin detenerse ni hablar con nadie. En el ejercicio anterior hemos trabajado la voz y la personalidad de los personajes en el diálogo. En este caso estamos trabajando la voz interior y el monólogo interno. Lo que tienes que hacer es describir lo que ve esa persona mientras va mirando a los lados. Pero lo tienes que describir dentro de su cabeza. ¿En qué se está fijando? ¿En qué piensa cuando ve, yo qué sé, a una persona pidiendo dinero? A lo mejor le recuerda a cuando esta persona estaba en su momento pidiendo dinero porque era un vagabundo. Una vez más, da igual que nos quede largo, porque lo que estamos intentando es trabajar los sentidos, trabajar la descripción. Céntrate en los 5 sentidos, no solo lo que ve, qué huele, a qué le recuerdan esos olores, qué oye. A lo mejor esta persona no oye bien, a lo mejor esta persona es más sensible a los agudos, cualquier cosa. Entonces, realmente esto lo que hace es que practiques el darle un monólogo interno único a cada uno de tus personajes. Y una vez has terminado con el protagonista, empiezas con el interés amoroso. Y lo mismo, que cruce el pueblo. ¿En qué se fija esta persona? Va a ser diferente del protagonista en cuanto a personalidad. A lo mejor se fija en las mismas cosas, pero no le recuerdan lo mismo. A lo mejor un olor no le recuerda lo mismo. A lo mejor, yo qué sé, se fija más en el yunque que está sonando porque ha crecido en una herrería. No puedo daros ejemplos concretos porque no sé qué cuadro estáis intentando hacer, pero lo que tenéis que intentar es que cada personaje se fije igual en las mismas cosas, pero que el texto sea completamente diferente al anterior. Y lo podéis hacer con todos los personajes que queráis. No tiene por qué ser largo. Realmente, si lo vais a hacer con varios personajes, aconsejaría que os ciñerais a una página por personaje. Pero es muy, muy útil. Este, sin duda alguna, es el que más me ha ayudado, sobre todo a escribir con los 5 sentidos, que es algo muy importante. No describir solo lo que se ve, describir lo que se toca, lo que se oye, lo que se huele. Es muy importante para meter al lector dentro del libro, y este ejercicio es excepcional para ayudaros a ello. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, suscribiros, dadle a like y a la campanita, dejadme en comentarios si vosotros hacéis algún ejercicio de escritura y si os funciona. Seguidme en redes sociales, Instagram y TikTok, al que subo contenido diferente, más falsas y complementario. Y bueno, pues muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el siguiente. Adiós.